Ah, sí, no estamos de acuerdo entonces. Y no, dice Jesús no es Dios verdadero, estoy de acuerdo. La doctrina es falsa, estoy de acuerdo. Sí, sí. No sé vos qué pensás o cómo es. Lo mismo, pero... ¿Eh? Sí, sí. Es la primera vez que subo, por eso te había preguntado. Lo mismo, por eso estamos cuando viene un católico, trinitario, unicitario, adventismo, mormón, etc., a decirme que Jesús es Dios. Está bien. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que, por lo menos con ese pensamiento que tenés. O sea, yo estuve muchos años en una iglesia evangélica en este caso, pero luego Buenas tardes, ¿cómo estás? me di cuenta de que hay algo que no. ¿Tú eres cristiano también, hermano? ¿O cuál es tu fe? Las escrituras, evangélico. Escritura. Entonces creemos en Jesús el Cristo, ¿correcto? Sí. Ok. Sí, como puse, Jesús no es el Dios verdadero, pero en realidad sí, pero es el Dios encarnado, ¿no? Como dice 1.14. Dice que Jesucristo se encarnó en Juan 1.14. No, en 1.14 dice que el verbo, como dice en Juan 1.1, él encarnó, pero es el Hijo, pues. Pero es el mismo verbo, porque él dice el verbo era Dios. Era con Dios y era Dios, sí. Yo que leo en Juan 14:26, también habla sobre el tema que el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas, sí. Los textos bíblicos te hablan que hay un solo Dios en el Antiguo, pero a la vez también te da a entender, si vas leyendo los textos, que es plural, pero es uno, es una divinidad. Pero en el Nuevo Testamento se manifiesta como al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es lo que yo puedo compartirles, hermanos, ¿eh? Bueno, pero no tenemos a este Jesús. ¿Tú eres trinitario? ¿Tú crees El en término que existe en las Escrituras. pero tú No habla crees de en un Trinidad. Jesús Dios, sí o no? Lo que pasa es que Jesús es Dios, ¿o no es Dios? Por eso, ¿tú crees en un Jesús Dios? Jesús nunca predicó eso. ¿Cómo? Jesús nunca predicó que él sea Dios. No, él no es que predique que él es Dios, sino él predica, en los evangelios predican que él es Dios, el libro de Juan predica que él es Dios. En Lucas, el capítulo 1, te predica que él iba a ser engendrado por el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo. Entonces, si y dice que del vientre de María iba a nacer el hijo del Dios Altísimo. Entonces, que iban a nacer en el vientre de María, ¿ya existía o iba a nacer? ¿O llegó a existir? ¿Cómo que existía? No te entiendo. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Que ya estaba en el principio, seguro. A ver, Me nombras en el Juan principio- 1.14. Claro, te estoy citando 1.14, pero también dice que en las cartas que él fue el que creó todas las cosas, por él fueron hechas todas las cosas. También lo dice en Juan 1.1. ¿Pero Jesús predicó Pero- eso, sí o no? ¿Jesús? Sí, predicó que él hizo todas las cosas, predicó que él es el verbo encarnado, predicó que persistía, predicó que es Dios. ¿Sí o no? Ah, ya te entendí, ya. Ah, tú me estás diciendo lo que... Ya, en los evangelios él no habla así como lo dicen las cartas apostólicas. Entonces tú no crees en las cartas apostólicas. Ah, No. Te leo una carta tú no crees en las del cartas mismo apostólicas. Jesús. Cadás. No, Dígale una escucha, carta. no, para ponerlo No, pero de yo acuerdo. Cadás. Para ponerlo de acuerdo. Pero, no, ahora ya te respondí, ahora te voy a Te escucho. Juan 17:3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dioses verdaderos hay? Según lo que dijo Jesús, ¿1, 2 o 3? A 2. Ya, pero te puedo pedir un favor, ¿puedes leer el capítulo 1, por favor? El versículo 1. Ahí vas a seguro que vas a interpretar como los trinitarios, pero no, yo te digo lo que dice Jesús de su boca. Lo que pasa, De su boca lo que pasa- Jesús dice Yo te voy a decir lo que dice Claro. Jesús de su boca, no la interpretación Claro. de los apóstoles. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, singular, el único, uno, Dios verdadero,
y ha separado Jesucristo a quien has enviado. Dice que Ya. Jesucristo es el enviado de Dios verdadero, Ok, el único. ok, perfecto. Ahora, ¿Jesús perfecto, mintió o no mintió? Cadón. Perfecto, ¿Tú le crees a perfecto. Jesús, sí o no? Perfecto, pero el libro de Pero Juan, ¿quién perfecto, escribió? pero lo estás negando. No, Estás no, negando no, lo que dicho de escucha, Jesús para irte pero con escucha, Juan pero 1:1 y Juan 1:14. escúchame, pero escúchame. Ah, entonces Sí. tú quieres negar Juan 1:14. ¿Tú estás interpretando Juan 1:14? Ah, 1:1. entonces, ¿me puedes explicar qué significa Juan 1:14, por favor? Sí. Dice así, en Juan 1:1. A ver, ¿dónde estás? Juan 1:14. San Juan 1:14. Los evangelios. Dice así. A ver, espera. Dice, listo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, ahora para que sepas, a ver si lo entiendo. Ahí dice ¿no? que Jesucristo se hizo Claro, carne. claro, sí, claro. Acá dice Pero que Jesucristo ahora se lee hizo Juan carne, 1:1. ¿K2 sí o no? Ahora lee Juan Ahora, 1:1. pero tú me dijiste que te leas Juan 1:14. Ya, pero lo que ¿Estás pasa es negando que... Juan 1:14 sí o no, K2? No, no estoy negando el unigenio, pero dice que es el verbo. Ahí dice que ¿quién es Jesucristo se hizo A carne ver. o el verbo se hizo carne. K2. Y el verbo era... ¿Y qué cosa es el verbo? En Juan 1:14 dice que Jesucristo era el verbo ahí. Ya, por eso te dice, pues, dice, aquel verbo fue hecho carne, pero ¿cuál fue Pero ¿qué aquel es el verbo? verbo? ¿Qué es el verbo, K2? Ya, ¿Qué te es lo verbo? leo. En el principio, te leo 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Y qué significa verbo? Palabra, logos, en griego logos. ¿Significa ¿Qué hago con Jesucristo? eso? Que ¿Significa Jesucristo? K2. vuelvo a decir. Acá qué dice, aquel verbo dice. Sí, pero K2, verbo, ¿es Jesucristo se hizo carne? No, pero acá estoy hablando del verbo, no estoy Entonces hablando estás del nombre, estoy interpretando la hablando del verbo. Biblia. Estás interpretando Pero, Juan a ver, 1:1 tú y dices Juan que yo 1:14 para interpreto, decir pero que tú Jesucristo diferencias es el también. verbo. Tú diferencias también cómo es la cosa. No, yo estoy leyendo el texto. Pero acá por no digo eso, que pues, verbo acá significa estamos Jesucristo. hablando del logos, de la palabra del verbo, ¿no? Sí, y tú me diste la definición. Entonces, ¿qué es tiene verbo. que ver el nombre de Pero nunca Jesucristo me que diste la está mal? definición que Que verbo está mal, que significa está hijo mal, o que está Jesucristo. mal. No, no, a ver. A ver, ¿Sí o dice no? que, sí, significado sí, el verbo es hijo, ¿me estás diciendo eso? ¿Tú crees que verbo significa hijo? Y Jesucristo estuvo en Juan No, 1:1 el y verbo Juan dice que era 1:14. Dios. El texto dice el verbo era Dios, así lo dice, qué es ¿o no lo verbo? lees? Sí, ¿qué lees? Ahí Jesucristo lees ahí. ¿Sí o no? Dice, y el verbo, no estoy diciendo Jesucristo, el verbo era Dios, te Pero estoy tú diciendo eso. creencias que Jesucristo es el verbo, ¿sí o no? ¿Pero qué dice el 1:14? Que dice Jesucristo se hizo carne en Juan 1:14. ¿Qué dice K2. el 1:14? Oye, lo vas a... Oye, Pero estimado, yo lo leí, Ah, K2. Mira, Estás interpretando de nuevo el texto. oh, ya, entonces, voy a leerlo de nuevo, ya, mira, voy a leer primero para ver, con orden, ya. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ok? Dice, 1:14, aquel verbo, ya sabemos de cuál, ahora sí sabemos cuál, fue hecho carne. Ya sabemos que el verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y viene un paréntesis. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Dice así el texto o estoy aumentando? No sé, ¿ah? Acá lo estoy leyendo y me nombraste a Jesucristo. ¿En qué parte acá nombras a Jesucristo? Ok. Lleno de gracia y verdad. Entonces, ya, ok. Ya. ¿Para ti qué cosa es? No sé, explícame. Tú ya diste la definición que es verbo, es palabra. La palabra. Déjame se lo explico, David, rápido. David, si me lo permites, rápido. El Juan 1:1 creo que trae tres conceptos, ¿no? Uno, que el verbo estaba, primero, en el principio estaba el verbo, ¿sí? Y luego el verbo estaba ante Dios. Estaba siempre. Sí, el verbo estaba ante Dios y el verbo era Dios. Ahora la pregunta, ¿ese verbo qué Dios era? Acá te responde el mismo versículo, dice, y el verbo era Dios. Es decir, no hay otro Dios, hay un solo Dios nada más. Sí. Por eso, ¿cómo se llama ese verbo que era Dios? Me avisan cuando pueda hablar. Hola, buenas tardes, un placer estar en este live. Nomás déjeme que me conteste eso, Kadosh, y ya yo cierro mi micrófono. Yo quiero saber qué Dios era ese verbo, el nombre de él. ¿Qué Dios? Solamente hay un solo Dios. Pues por ¿Hay eso, otro ¿cuál Dios es el más? nombre de ese ¿Hay único otro solo Dios Dios?
Éxodo 3:14 puedes No, no, leerlo, pues ahí yo... te dice, Sí, ahí por te dice el eso, nombre. dime el nombre de ese único Dios que es el verbo. Yeshua. En Éxodo 3:14 dice Yehubalhei. Ah, entonces, ¿qué no es Jesús? Vuelvo a preguntar. O Tú me estás explícame, es preguntando. que... A ver, Jesús es una transliteración del hebreo al español. Su nombre es Yeshua o A Yehoshua. ver, otra ¿Ya? vez, Juan 1.1, Kadosh, yo nomás quiero saber cómo se ¿Ya? llamaba ese verbo que es ese Dios que es la palabra. Único, es Lo que todo. pasa que ya, Yud, Hei, Vav, Hei. escúchame. Yo te pregunto, si tú me dices cuál es el verbo, pero primero respóndeme. En el principio era el verbo, ¿ya? Y el verbo era con Dios. Ese que dice era con Dios, ese Dios, porque tú me estás preguntando el verbo. Yo te pregunto, ese Dios, ¿cuál es su nombre? El verbo Pues era es lo con mismo que Dios. yo te estoy preguntando. No, pero Es lo mismo es que que yo no, te no, estoy no. Yo te he dicho preguntando. que el verbo, yo ya te respondí, ese Dios es el verbo. Por eso, ¿cómo se llama ese Dios verbo? Como te digo, en el Antiguo Es lo que yo Testamento te pregunté. pero vuelvo a responderte. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14, le dice quién ¿Por qué es. es tan difícil? Oye, ¿por qué es tan difícil ¿Cuál? aceptar la Ya. no confusión contigo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Difícil en qué? Nomás di el Pero nombre difícil, pero nomás di el difícil en qué nombre del sentido. verbo. Pero difícil en qué sentido, no te entiendo. Oh, pues entonces ya no te... Me presenta Juan 1 y no sabe cómo se llama el Dios de Juan 1.1. Pero te estoy dando la respuesta, no quieres tomar lo que hago. ¿Cómo se llama? Por eso, ¿cómo se llama? Hay un solo Dios. Ese solo Dios en el Antiguo Testamento se menciona en 3:14. De ahí, en Juan Ok. 17, lo que ha tocado el Yo, varón. ok, En Juan- ok. Ok, ok. Jehu Entonces, Bakeyes. entonces, en conclusión, el nombre de el Dios que se llama el Verbo se llama Yud Hei Vav Hei. Estoy de acuerdo. Nada tiene que ver con Jesús. No existe un Jesús Ahora, ahí. O sea, ahora yo, correcto, ahora yo te- sí o no. ahora te voy a decir. Sí o no. Espérate, Es que, sí o es, no. que es que no puedo responder sí o no porque estás haciendo una pregunta Oh, trampa. Pues. Es trampa. no, la pregunta no es Porque trampa. Yo no. nomás quiero saber. ¿Sabe por Yo qué es nomás trampa? quiero saber cómo se llama el Dios de Juan 1.1. A ver, ¿sabes por qué es? Hay mucho eco. ¿Sabe Dale, por qué? Fabi, si vas a hablar. ¿Sabe por qué es trampa? Nomás Porque, contesta, ¿cómo se llama? No, ya, tú ya me dijiste que el Dios de Juan 1.1 es Yud Hei Vav Hei. Mira, Nada tiene que ver con Jesús. Perfecto. Escúchame, no lo sé. Dime cuál es el nombre. ¿Cuál es el verbo? Ya ¿Cuál es aceptó. el nombre? Pero dame el nombre, ¿cuál es el nombre? El verdadero Dios no tiene Tú nombre mismo porque el dijiste. verdadero ¿Cuál es Yud el Hei nombre? Vav Hei. Tú lo sabes, yo no lo sé. ¿Cuál es el nombre? Yud Hei Vav Hei. Ese es el verdadero Dios. El Y Dios de yo no te he Jesucristo, el respondido. Dios Yo tuyo. te he respondido el nombre, tú me estás preguntando Excelente. Entonces, nada tiene que ver con Jesús, es correcto. Nada tiene que ver Jesús en Juan 1.1. Excelente. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si está diciendo que el verbo se convirtió en carne. ¿O no dice el texto eso? ¿Qué tan a Buenas tardes. profundidad leen Buenas tardes. ustedes la Biblia Buenas para tardes. entenderla? Una pregunta. Dale, Fabi. Buenas tardes para todos. Un saludo, bendiciones. Bueno, están preguntando cuál es el nombre del verbo. Si nosotros miramos las escrituras, la escritura no dice que el verbo se llame Jesús. Dice que el verbo es la palabra. Si nosotros miramos, la palabra no tiene nombre. ¿Es verbo o es palabra? ¿Correcto? Cuando se está hablando de Juan 1.1,